3 versículos asombrosos y reveladores que no sabías. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo difiere algo del capítulo 29 del libro de Deuteronomio que hemos leído, ya que se habla del pacto renovado de Dios con su pueblo, desde el verso 1 hasta el 28. Aquello que es revelado incluía la ley, con sus promesas y advertencias. Consecuentemente, aquello que está escondido solo puede referirse a la manera específica en la que Dios llevaría a cabo en su palabra y terminado en su gran obra de salvación, a pesar de la apostasía y rebeldía de su pueblo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Acaso hay más cosas que no sabemos? ¿Hay cosas que ignoramos acerca de la ley y sus mandamientos? Porque las reveladas son para todos nosotros y para que le enseñemos a nuestros hijos para siempre. El pueblo de Israel estaba sujeto a las leyes de Dios, a los 10 mandamientos. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento y hasta ese entonces Dios no había sido revelado en Jesucristo. ¿Sería acaso este un gran secreto revelado en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos conocen ese gran secreto hoy en día que ya no es un secreto? Este versículo de la Biblia trasciende de manera general hasta nuestros días. Si bien es cierto, muchas cosas más han sido reveladas en el Nuevo Testamento, otras se van revelando poco a poco, como por ejemplo en el libro de Apocalipsis. Lo que sí es cierto es que en la Biblia se encuentra todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios. 2. San Juan capítulo 10, versículo 30. Dice: yo y el Padre uno somos. Jesús había creado polémica al declarar que Dios y Él eran uno. Esto fue lo que hizo enojar a los fariseos, que no podían concebir que un hombre podría decir que era hijo de Dios, o peor aún, hacerse igual a Él. Sin lugar a dudas, esto era algo difícil de entender, no solamente por los fariseos, sino también por muchas personas que hoy en día rechazan a Jesús, que cierran su mente y su corazón a la verdad, que siendo Dios Rey del universo, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, podría venir a este mundo haciéndose hombre y salvarnos de la condición pecaminosa y de la condenación eterna. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y también tiene una naturaleza divina, ya que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Para eso vino Jesús, para rescatar y salvar lo que se había perdido, para devolverle al ser humano la naturaleza divina por la cual había sido creado, para recuperar lo que se había perdido. El ser humano sin Dios no es nada. Se puede tener religión y no salvación. Los escribas y fariseos deberían haber sido los primeros en recibir a Jesús como su Salvador, pero lo rechazaron. No reconocieron el tiempo en que Dios vino a salvarlos. Qué bueno que podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y que lo hayamos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal. 3. San Lucas capítulo 8, versículo 10. Y él dijo:
A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús utilizó muchas ilustraciones o parábolas al hablar a las multitudes. En sus parábolas comparaba algo conocido con algo que no lo era. La parábola motivaba al oyente a descubrir la verdad, y al mismo tiempo ocultaba la verdad de los que eran demasiado ociosos o tercos para verla. Cuando Jesús hablaba en parábolas, no estaba ocultando la verdad de los buscadores sinceros. Los que eran receptivos a la verdad espiritual comprendían las ilustraciones. Para los demás, no eran sino historias sin sentido. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. A ustedes, que tomaron en serio el llamado de Jesús y se decidieron a seguirlo, y porque han pasado a ser los cooperadores de Cristo, el Padre les revelará sus secretos. Cuando sus discípulos le preguntaron acerca del significado de esta parábola, la parábola del sembrador, Jesús les explicó que los misterios del reino de Dios no debían ser entendidos por todos, debido a que los discípulos estaban dispuestos a confiar y obedecer. A ellos les sería concedido el comprender las enseñanzas de Cristo, pero Jesús presentó muchas verdades en forma de parábolas, para que viendo no viesen y oyendo no entendiesen. En un sentido, vieron y oyeron. Por ejemplo, sabían que Jesús había hablado de un sembrador y su semilla, pero no comprendieron el sentido más profundo de la ilustración. No se dieron cuenta de que sus corazones eran tierra dura, inflexible y llena de abrojos, y que ellos no se beneficiaban de la palabra que habían oído. Qué bueno es que hayamos recibido la palabra del Señor, que lo hayamos creído y que confiemos en Él y en sus promesas. Que Dios le bendiga. Amén.